pueden sentarse. Yo, antes de comenzar esta mañana, pues les quería hacer algunos comentarios preliminares acerca de las cosas que están pasando. Quiero sacar esto del paso. En primer lugar, ustedes saben que estamos en un tiempo sumamente convulsionado. Como ustedes saben, el sábado, no ayer sábado, sino el sábado anterior, hubo un atentado donde milagrosamente no hay otra explicación que un milagro de Dios, de que esa bala no le dio al expresidente Donald Trump en la cabeza. Nada más que un pequeño movimiento, Dios lo salvó. Y yo quiero decirles que necesitamos orar por Joe Biden, por Donald Trump y por cualquier otro, porque quien único puede salvar a Estados Unidos no es ni Donald Trump ni Joe Biden, es Dios nada más. El único que puede salvar a Estados Unidos. Los enemigos, los de afuera y los de adentro, son tantos que nada más que Dios puede manejar la situación. Y te invito y te imploro y te pido que te unas a mí, y cada vez que tengamos reunión de oración necesitamos orar por la salvación de Estados Unidos. Avivamiento espiritual, que haya un avivamiento en todos los estados de la nación. Y como ustedes saben, hay cantidad de teorías, ninguna está comprobada, pero sí cosas son muy sospechosas. Ese disparo 2 días antes de que comenzara la convención republicana, ese disparo de que el servicio secreto tuvo un momento, tuvo un fallo en la parte del territorio que tenían que cubrir, son cosas muy, muy raras, muy sospechosas, y hemos oído todo tipo de teoría, y eso es todo lo que es, teoría. Pero a mí no me sorprende ninguna teoría. No me sorprende que los malos, los que quieren destruir este país, sean capaces de hacer eso y cosas peores. Es más, les voy a contar la que más les temo. Hay un surgimiento en vista de la presidencia del presidente Biden, que no está en condiciones, físicas, mentales para poder gobernar este país. Y esa por lo menos es la pregunta, y suponiendo que gane el expresidente Donald Trump de nuevo, la cantidad de personas, este país está dividido, la cantidad de personas que lo odian pudiera ser el detonante para una guerra civil en Estados Unidos. Y todos esos elementos subversivos que están como la manada de leones esperando el momento preciso para saltarle a la presa, es posible que haya miles de personas armadas para que sea el detonante y que haya una revolución, que haya una revolución interna, que haya una verdadera guerra civil en Estados Unidos. Y quién sabe si ese es el plan del diablo para completamente destruir a Estados Unidos. Necesitamos orar por la salvación de América. Por otro lado, quiero decirles que estamos a 21 de julio y hemos tenido una calma de tormentas tropicales. Llevamos semanas en una calma, y a mí me gusta oír a unos meteorólogos que pronostican, no los del Canal 10, ni del 51, ni del 23, sino meteorólogos que tienen sus canales de meteorología, que miran todos los gráficos, y les voy a contar lo que están pronosticando. Hay una capa, vamos a decir, una nube gigantesca de arena sacada del desierto del Sahara, que ha invadido todo el mar Atlántico y llega hasta las costas de la Florida. Pero esa capa de arena va a disminuir a principios de agosto. Y dicen que esa capa de arena es la que tiene frenada a todas las tormentas tropicales que no agarren un poco más al norte y que puedan acechar el mar Caribe, las costas de la Florida, el Golfo de México. Y pronostican que esta temporada ciclónica
va a ser una de las más fuertes que ha existido en la historia por la temperatura del agua y por otros factores, el factor de la niña, etcétera. Quiero decirles que nadie nos puede salvar de esta temporada ciclónica excepto Dios. Tenemos que pedirle a Dios como nunca antes. Para los que no tienen este contexto, les voy a contar mi contexto. 1992. Llegué yo a la casa un sábado por la tarde y de repente un ciclón que había por ahí había dado un giro y se dirigía hacia las costas de la Florida. Se llamaba Andrew. Y el ciclón Andrew entró por Homestead y nos agarró a muchos sin preparativos. Y yo les comento esto porque ahora tenemos una ventana de 3 semanas para prepararnos. Por favor, haga todo lo que usted pueda hacer por preparar su casa. Así nos sorprendió a muchos Andrew, y Andrew fue uno de los huracanes más costosos en la historia de huracanes en los Estados Unidos, y destruyó miles y miles y miles de hogares, y nunca se supo exactamente cuántos muertos hubo producto de Andrew, porque la noticia no la dan en su totalidad para no alarmar a toda la población, pero arrasó y a muchos de nosotros nos dio durísimo, y lo que vimos después, y la falta de alimento, y la falta de agua, y la falta de electricidad, y la falta de hielo, y la falta de seguro, y la falta de combustible, yo no se la deseo a nadie. Así que dicen, es verdad, tenemos que confiar en Dios, pero por otro lado, dice la Biblia, dice el sabio Salomón, que el prudente ve el peligro y se esconde, pero el necio pasa y recibe el daño. Y necesitamos ser prudentes. Así que dicen que a buen entendedor pocas palabras. Que Dios nos ayude, que Dios nos cuide. Nada más que Dios nos puede cuidar de todo lo que vemos. Es más, voy a entrar en mi mensaje. Mi mensaje se titula Todos unidos en Cristo. Estados Unidos, los que saben, los expertos dicen que esta nación está dividida casi 50-50. Hay una división ideológica, hay una división social, ideológica en la mentalidad de esta nación. Esa división puede traer un caos tremendo, y los expertos dicen que si nosotros no deponemos, si no echamos en tierra nuestras diferencias y nos unimos primero como americanos, esta nación no tiene futuro. Así son las consecuencias de la falta de unidad. Este país está más desunido, más fragmentado ideológicamente que nunca. Más que nunca. Quiero decirles que igual está la iglesia de Jesucristo, fragmentada. El cuerpo de Cristo está dividido, separado. Mi corazón está lleno de tristeza por varias razones. Yo no voy a darme el lujo de satisfacer la curiosidad de nadie aquí. Pero créame, el mundo cristiano, personas que tienen el poder de influir en otros, están utilizando los medios de comunicación para tratar de restarle valor, de restarle reconocimiento. Un grupo de cristianos ataca a otro, el otro grupo ataca a otros. Eso está pasando en este momento y ha pasado desde hace mucho tiempo. Jesucristo, cuando murió y resucitó, el Señor tenía una idea de que su cuerpo estuviera unido, y Jesús tan deseoso está de que estemos unidos, que el Señor, antes de morir,
tuvo la oración más larga del Señor, se encuentra en el capítulo 17 de Juan, que le oró al Padre antes de ir a la cruz y le dijo: Padre, yo te quiero pedir no solamente por estos que están aquí, a los cuales yo he cuidado, yo los he guardado, y ahora te pido, Padre, que tú los continúes guardando, pero no solamente a estos que están aquí delante de mí, sino a los que van a creer en ti por la palabra de estos. Que tú los guardes, que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Que estos, los de hoy y los de mañana, estén perfectamente unidos. Léase esa oración, una oración conmovedora del Señor Jesús antes de ir a la cruz y morir. Juan capítulo 17. Y ahí el Señor les dice: la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien tú has enviado. La vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo como nuestro Salvador. A esa es la vida eterna. La iglesia de Jesucristo está desunida. Y si hay un momento donde hay una necesidad de estar más unidos que nunca, mis queridos hermanos, es ahora. Los cristianos están debatiendo, polemizando doctrina bíblica por medio de los sitiales en el internet, debatiendo doctrina bíblica delante de todo el mundo. Y por qué mi doctrina está bien, pero peor, no es porque la mía está bien, porque aquella está mal. Y yo me pregunto, yo veo eso y digo: ¿qué beneficio tiene eso exponiendo estas diferencias frente a un mundo cristiano que cuando ve eso, en vez de pensar bien de nosotros, al contrario, piensan: mira esta gente que todos profesan ser de Cristo, y mira cómo se llevan de divididos, cuán divididos están? Quiero añadirle algo más, y es que los cristianos no pierden la oportunidad, no solamente para discutir y debatir y polemizar y decirle a otros lo bien que están ellos y lo mal que están los otros, sino que no pierden la oportunidad de que cuando haya un cristiano que tenga un problema, un desliz, cuando se le forme algún tipo de problema, se montan en ese caballo y están dándole golpes a ese caballo. Y está pasando en los Estados Unidos, ha pasado en Miami, pastores que han tenido problemas en su matrimonio y en otros lugares. Son los cristianos los que le caen arriba, vez tras vez, incansables, para echarle bastante tierra a esos y para indirectamente mostrarle lo mal que están ellos y lo bien que están, lo mal que están los otros y lo bien que están ellos. Y yo pienso que nada de eso ayuda a la causa de Cristo. Que los cristianos tenemos que darnos cuenta que el Señor quiere que estemos unidos y que nos cuidemos las espaldas. Y yo he oído de alguien muy sabio que dijo que cuando nosotros no tenemos algo bueno que decir, que mejor que no digamos nada. No quiere decir que nosotros no tenemos una opinión o un criterio, o que no tenemos un pensamiento diferente al de nuestros hermanos. Siempre van a haber diferencias, pero una cosa es tratar de debatir y tratar de ser contencioso. Hay un versículo en la Biblia, en el libro de Judas, donde Judas dice que por la gran solicitud que él tenía, que él le pedía a los hermanos que contendieran por la fe, Los cristianos a veces, como somos inmaduros, en nuestro deseo de contender por la fe, en vez de simplemente exponer nuestra verdad y ser lo más convincentes posible con la verdad que enseñamos, no nos conformamos con eso, sino que nos convertimos en personas contenciosas. Dios
no quiere que ni tú ni que yo seamos contenciosos. Contender por la fe no es ser contencioso. Le voy a decir un versículo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 24. Dice, Pablo le dice a Timoteo que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, sufrido, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Con mansedumbre, no contencioso, sufrido, amable para con todos. Cuando yo era joven en la fe, joven y un necio, yo dirigía un grupo de jóvenes y les enseñaba la Biblia y le decía a aquellos jóvenes, yo tenía 20 y pico de años, había conocido al Señor a los 20 años de edad. Y yo le decía a aquellos muchachos en el grupo de jóvenes que yo dirigía allá en la pequeña Habana, yo le decía, si ustedes tienen un familiar o una amistad, a mí me gustaba debatir, me gustaba discutir con un grupo religioso específico aquí en Miami. Y yo les decía, si ustedes tienen a alguien, si conocen a alguien que es de este grupo, por favor díganle que ustedes tienen a una persona que quiere debatir con ellos. Y entonces yo iba con mi espada, iba con la espada a aquel debate. Y hoy pienso, qué necio, qué beneficio saqué después de 3 horas o 4, porque esas tertulias eran de horas. El otro se iba firme en sus convicciones y yo me iba firme en las mías y no pasaba nada. El que está atrincherado se atrinchera más, profundiza sus raíces. Pues hace años, yo diría más o menos 20 años, el Señor estaba triturándome el corazón. Ustedes saben que no hay nada como que el Señor le vaya dando golpes ahí, suavizando el corazón a uno. Y hace 20 años, más o menos, yo recuerdo que un día le dije, Señor, mira que yo tengo quejas y críticas contra tantos hermanos en el cuerpo de Cristo. Señor, si tú me abrieras los ojos para yo poder ver el cuerpo de Jesucristo como lo ves tú. Esa fue mi oración. Instantáneamente no pasó nada, no es que vi luces o que vi un rayo, no pasó nada. Pero empezó a pasar algo en mi vida. Y el mensaje de hoy es producto de 20 años donde el Señor me ha llevado suavizando para darme cuenta de que Dios lo que quiere, las diferencias que hay en el cuerpo de Cristo, las diferencias que hay, nosotros no las vamos a resolver, no son problema ni tuyo ni mío. Quien tiene que resolver todas las diferencias es el Señor, porque la iglesia es del Señor, no es nuestra. Nosotros somos simplemente siervos, instrumentos que Dios utiliza. Y créame que un día el rollo se va a enderezar en su totalidad y a nosotros nos va a enseñar todos los errores que teníamos. Yo estoy loco porque el Señor me los enseña hoy, pero no siempre es así. Uno le pide al Señor, Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Señor, líbrame de los que me son ocultos. Tú tienes errores que tú mismo no te das cuenta. Son áreas ciegas. En inglés le llaman blind spots. Son áreas que uno no ve. A no ser que Dios de repente un día haga así y nos abra los ojos de nuestro entendimiento y ese día nos damos cuenta de cosas. Mis hermanos, los cristianos tenemos que estar más unidos que nunca. Si es cierto que en Estados Unidos, pero yo me atrevería a decir en el mundo entero, los cristianos estamos fragmentados. Jesucristo murió y todos los que son de Cristo, el Señor sabe quiénes son. Y el Señor tiene su pueblo, ¿saben dónde? En todos los rincones de la tierra.
¿Quién es el pueblo del Señor? Los que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Los que creen que la Biblia es la verdad. Los que creen que Dios, que hay un solo Dios y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que dio su vida por nosotros, murió, pagó nuestros pecados, resucitó y le ofrece vida eterna a todo aquel que lo reciba a Él como su Salvador. El que haga eso va a recibir el don del Espíritu Santo. Va a recibir el regalo del Espíritu, porque Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creen en Él. El Señor viene y vive en nosotros y somos parte del Señor. Quiero mostrarle varios versículos porque quiero que ustedes se vayan esta mañana con algunas convicciones. Este es un tema muy cerca de mi corazón. ¿Por qué? Porque yo conozco al monstruo demasiado bien, porque viví en sus entrañas. Viví en sus entrañas. Si me pone, por favor, Luis, Hechos capítulo 11, versículo 26. Vamos a empezar por el libro de los Hechos. El libro de los Hechos son los hechos de los apóstoles. Son los hechos del Espíritu Santo y los hechos de los primeros cristianos después que Cristo resucitó. Cuando Jesús resucitó, les dijo: ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso pasó en el capítulo 1. En el capítulo 11 ya nos encontramos a los cristianos. Todos deben leer. Todos, para conocer la historia del cristianismo del primer siglo, necesitan leerse los 28 capítulos del libro de los Hechos. En el capítulo 11 nos encontramos a nuestros hermanos cristianos fuera ya de Israel, en el país de Siria, en una ciudad que se llamaba Antioquía, en Siria, lo que hoy en día sería Siria y era Siria en aquel entonces. Dice que allí ya estaban los cristianos y que habían formado una iglesia, ya estaban progresando a los próximos pasos de la gran comisión. Allí llegó un hombre que ustedes conocen llamado Bernabé. Bernabé era tremendo hermano, era un apóstol. La Biblia lo menciona como un apóstol al lado del apóstol Pablo. Y el apóstol Bernabé, cuando ve lo que estaba pasando allí, el versículo anterior, el 25, dice que Bernabé, cuando ve la gracia de Dios, lo que estaba pasando en Antioquía, el mover de Dios, la gente salvándose, el Señor haciendo maravillas en Antioquía. Dice la Biblia en el versículo anterior que fue hasta la ciudad de Tarso, donde vivía nada menos que un hombre llamado Saulo, que había conocido a Cristo en camino a Damasco, y el Señor lo tumbó de su cabalgadura y recibió al Señor. Saulo, Dios le cambió el nombre y le puso Pablo, y Bernabé era amigo y hermano de Pablo. Y dice la Biblia en el versículo 25 que Bernabé llega y le dice: Pablo, ven, vamos hasta Antioquía, que Dios está haciendo tremendas cosas. Y entonces empieza el versículo 26. Llegaron a Antioquía, y ¿qué hicieron Bernabé y Pablo? Se congregaron allí, ¿cuánto? Todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Bernabé y Pablo se unieron al liderazgo en aquella ciudad, enseñaron a mucha gente. Dios los estaba usando poderosamente. Y dice, que es lo que quiero que ustedes vean, que a los discípulos, la iglesia, los hermanos que eran parte ya del cuerpo de Cristo, se les llamó, ¿qué se les llamó? Cristianos. Fíjense, ellos no se autotitularon eso. La etiqueta no se la pusieron ellos. La etiqueta bíblica era que eran discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es lo que Dios quiere que usted y yo seamos. Un discípulo es un alumno, es un seguidor del maestro. ¿No está usted siguiendo al maestro? ¿No es usted un creyente y un discípulo del Señor? Eso es lo que todos intentamos ser. Esta iglesia existe para levantar discípulos, alumnos.
aprendices, seguidores del Señor. Allí se les llamó discípulos y dice que la gente, alguien, la implicación de este versículo es que otros los llamaron a ellos ¿cómo? Estos son los cristianos. Este es el único, óigame bien, el único denominador común que aparece en la Biblia para los que son creyentes en Jesús. ¿Cómo les llama la Biblia? Cristianos. Son discípulos porque son seguidores de Cristo y se les llama cristianos. ¿Por qué? Porque cristiano implica que somos de Cristo. Si tú has recibido a Jesucristo, verdaderamente tú eres de Cristo, tú eres propiedad de Cristo. Somos del Señor. Se les llamó cristianos en el primer siglo. Estamos en el siglo XXI. Ustedes saben cuántos grupos cristianos existen y han existido en el mundo desde el primer siglo. Cientos de miles que hay en el mundo entero y todos tienen distintos nombres, todos tienen distintas características. No todos lo hacemos todo exactamente igual. Pero óiganme bien, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios y creemos que Dios es uno y que Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que entra en nuestras vidas cuando creemos en Cristo, si hemos creído que Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados y lo hemos recibido como nuestro Salvador, somos hijos de Dios. Por cuanto todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Todos somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. El que ha creído y recibido y aceptado a Jesucristo, ese es mi hermano. Tenga el nombre que tenga, tenga el color que tenga, haya nacido donde haya nacido, todos los creyentes somos iguales en Cristo Jesús. Todos. Si somos cristianos, somos discípulos del Señor. Quiero mostrarles un pasaje un poco más fuerte, más contundente, para tratar de afincar más lo que estoy tratando de decirle. Si me pones, Luis, por favor, Efesios capítulo 4. Estas son las palabras del apóstol Pablo escritas a los hermanos, a hermanitos nuestros que un día vamos a conocer cuando estemos en la gloria. Eran hermanos que recibieron a Cristo en el primer siglo y que vivían en una ciudad de Asia Menor que hoy en día es Turquía, y la ciudad se llamaba Éfeso. Y esto está escrito en el libro a los Efesios, que fue una epístola, una carta que el apóstol Pablo le envió a los hermanos en la ciudad de Éfeso, personas que formaban la iglesia que él había ayudado a plantar, porque fue Pablo uno de los primeros que llegó a Éfeso y allí se sembró la semilla del evangelio. Y en el capítulo 4, versículo 1, quiero que vean lo que dice aquí. Les dice Pablo, que dicho sea de paso, escribió la carta esta desde un calabozo romano, preso. Dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego a ustedes, a los destinatarios, a ustedes les ruego que ustedes anden. Ese andar es que ustedes se comporten, se conduzcan, que ustedes vivan como debemos vivir los cristianos, que ustedes se comporten como es que, como es digno de qué, de la vocación con la que hemos sido llamados. ¿Te llamas tú cristiano? La gente dice, ese cree en Cristo, ese es cristiano. Si tú te llamas cristiano, el Señor quiere que tú y yo vivamos como es digno, como es correcto, como es honorable vivir a aquellos de nosotros que decimos que somos seguidores de Cristo. Amén. Si tú eres seguidor de Cristo, tienes tremenda responsabilidad. ¿Por qué? Porque tú eres
Óyeme bien, mi querido hermano, tú eres la única Biblia que probablemente muchas personas van a leer en toda su vida. La única Biblia eres tú. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, las personas que conocemos, muchos no van a conocer a otro cristiano excepto a ti y a mí. Por eso tenemos que vivir así. Ahora miren cómo es que debe vivir. ¿Qué es vivir dignamente? Miren lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice, ¿cómo debemos vivir? Con toda humildad y ¿cómo debe ser un cristiano? ¿Cómo es Jesús? Vengan y aprendan de mí, dijo Jesús en Mateo 11:29. Vengan y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién es manso y humilde en su totalidad? Jesús. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Imitar el ejemplo de nuestro maestro. Amén. ¿Cómo está el termómetro que mide tu humildad? Si se pone el termómetro, el mercurio se revienta, o estás bastante bajo control. Que no seamos como el cristiano que decía, mi mayor virtud es lo humilde que soy. Ese reventó el termómetro. Necesitamos conducirnos con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué más? ¿Cómo es vivir digno de la vocación nuestra? Soportándonos. Esa es la dura. Soportándonos. ¿Por qué? Porque no todos los cristianos somos fáciles. Hay cristianos que somos difíciles. Amén. A ver si los difíciles pueden decir amén. Amén. Qué bueno. Qué bueno. Nada como admitir las deficiencias de uno. A los difíciles es a lo que más difícil es soportar. Hay gente que son de bajo mantenimiento, caminan solos, pero hay otros soportándonos ¿cómo? Con paciencia. ¿Cuántos? Los unos a los otros en amor. El amor es el aceite, es la grasa que mueve la maquinaria de nuestra unidad, mis queridos hermanos. Si no tenemos amor, estamos muy mal. Si no tenemos amor, esas ruedas cuando se trancan y chocan y no tienen la grasa y el aceite que las hace mover el engranaje con facilidad, quien único nos puede dar ese amor es el Señor. Que estemos conectados con Dios, porque el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. Aurora tiene mucho amor por el Señor, por eso me soporta a mí. Soportándonos los unos a los otros en amor. Versículo 3, si me lo dan por favor. Miren este. Solícitos. ¿Qué significa solícito? Solícito es muy enfocado, muy decidido, con mucha fuerza, solícito, diligentes. ¿Diligentes en qué? En guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué debemos tener solicitud tú y yo? Por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando aquí viene una persona y viene de otra iglesia, yo ni conozco al pastor, ni conozco a la persona, ni conozco su procedencia, y le digo, yo te animo a que tú sigas fiel en tu iglesia con ese pastor. Yo no conozco nada, pero mis primeras palabras son para que las personas sean fieles y sean leales y estén ahí conectados donde sea que estén. ¿Por qué? Porque aquí no estamos en competencia de quitar a nadie de ningún lugar. Aquí estamos para alcanzar
La esperanza es que alcancemos a aquellos que todavía no han conocido al Señor. Esa es nuestra motivación. Queremos promover la unidad del cuerpo de Cristo. Yo quiero promover. Yo no era así antes. Me molestaban otra gente que no pensaran como yo. Yo creía que el que se la sabía toda era yo. Tenía un falso error doctrinal. Dios ha roto todas esas estructuras. Estoy ahora aprendiendo algunas cosas. Me siento que me falta tanto y estoy terminando ya la carrera esta. Le he dado la vuelta ya a la manzana varias veces. Ya estoy terminando la carrera y ahora me parece que estoy arrancando. Claro, ¿por qué? Porque en la eternidad es donde lo vamos a entender todo perfectamente bien. Porque lo conoceremos a Él y Él nos dará a conocer todas las verdades. Nos vamos a sentar a los pies de nuestro Maestro por toda la eternidad aprendiendo de Él. Qué bendición, qué día ese tan especial. Solícitos, deseosos, enfocados, motivados a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 4. Quiero que noten el número predominante en todo lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es el número predominante? El 1. ¿Cuál es la unidad del Espíritu? Que hay ¿cuántos cuerpos de Cristo? Cristo es la cabeza, una sola cabeza. ¿Y cuántos cuerpos hay? El cuerpo de Cristo. Estamos unidos. Si somos de Cristo, estamos en un solo cuerpo. Amén. Ponte la etiqueta que tú quieras. El Señor dice que si tú eres de Él, tú eres parte de su cuerpo y que hay un solo cuerpo. ¿Cómo lo debemos ver tú y yo? Un cuerpo. ¿Qué más es uno solo? ¿Qué más hay? Un solo espíritu. ¿Cuántos espíritus santos hay? Uno. El que tenga el espíritu, aquel o el otro, o allá, o en la 107 o en la 56, si tiene el Espíritu de Dios, ¿no es ese el mismo espíritu que tengo yo? No hay más nada que hablar. Tenemos un mismo espíritu. ¿Qué más? Es uno solo. Una misma esperanza. ¿Cuántas esperanzas hay? La esperanza de la vida eterna. ¿Cuántas hay? Una sola. No es que hay una para ti y una diferente para mí, hay una misma esperanza. ¿Qué más? Una sola esperanza en nuestra vocación. ¿Qué más? Ponme el próximo versículo. ¿Cuántos señores hay? Un solo Señor. El Señor Jesucristo. ¿Cuánta fe hay? Una sola fe. La fe cristiana es una sola fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Hay una sola fe. Quien haya puesto su fe en Jesucristo, ese es mi hermano en la fe. Porque hay una sola fe. No, que la tuya es diferente a la mía. Tú tendrás algunos puntos secundarios que tienes un entendimiento diferente de la Biblia. No, pero que lo tiene que ver como yo. Si Dios no le da, si Dios no nos da gracia, no nos entra esto. Necesitamos la gracia, la obra de Dios en nuestras vidas para que de repente algo lo veamos y digamos, ¿verdad que sí? No me había dado cuenta. Podemos discutir hasta que se nos acabe la saliva y no lo va a ver, porque necesitamos el toque divino para poder entender las Escrituras. Sin embargo, los cristianos somos expertos en señalar las diferencias. ¿Y de qué grupo tú eres? ¿Cuál es tu denominación? Ya sé. Déjame anotarlo aquí. ¿Y tú? No. ¿Tú has recibido al Señor Jesús? Sí. ¿Tú crees que la Biblia es su palabra? Sí. ¿Tú crees que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sí. ¿Tú sabes que tus pecados están perdonados? Sí. Mi hermano, tú eres mi hermano. Y vamos a unirnos en eso. Hay un solo Señor, hay una sola fe. ¿Cuántos bautizos hay? Mira, aquella persona que vino aquí y me dijo, ¿y ustedes en qué nombre bautizan? Así entró.
¿y ustedes en qué nombre bautizan? Y yo le dije, bueno, según Mateo 28, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo sé también que hay un versículo en el libro de los Hechos que dice que cuando aquellos hermanos creyeron, los bautizaron en el nombre del Señor. Pues hay gente que ese es su punto de separación. Entró y me dijo, ¿y ustedes en nombre de quién bautizan? Y yo le dije, la verdad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, gracias. Mira, si tú ganas personas para Cristo, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre del Señor. Bautízalos en lo que tú quieras, pero gánalos y bautízalos, por favor. Eso no quiere decir que tú y yo no tengamos nuestro propio criterio. Yo no les estoy pidiendo a ustedes que ustedes depongan sus convicciones y sus criterios. Pero lo que tenemos que hacer es, nuestros criterios no deben ser motivo para desunirnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos, según han dicho algunos teólogos, el único ejército en el mundo que le tira tiros a sus propias tropas. Los cristianos, en vez de estar peleando contra tú y yo, nada más que tenemos un solo enemigo, que es el diablo. Lo único que tenemos que hacer es alcanzar a los que no están alcanzados. Y al resto vamos a tratar de darnos una mano todos unos a otros. Mis hermanos, por favor. Si fulano se divorció y tuvo tremendo desliz y fue infiel con su secretaria, y ese árbol está caído, ¿qué hacemos tú y yo con el hacha? Vamos a darle más hachazo al árbol para echarle más tierra. No, que Dios lo restaure, que tenga un arrepentimiento genuino, que Dios restaure ese matrimonio, que Dios haga maravilla. ¿Por qué? Porque el Señor puede agarrar nuestros desastres y hacer un mensaje bello de ellos si de verdad nos arrepentimos. El internet está lleno de hermanos que le están echando tierra a otros porque han tenido un fallo, lo han tenido hoy, hace 10 años, hace 25 años. Y yo no le voy a dar a ustedes ningún nombre. ¿Por qué? Porque eso sería alimentar la posible curiosidad de ustedes de ir a... Que Dios nos libre. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a quién le decimos las cosas nuestras. Qué bueno tener una persona fiel que no le dice a nadie lo que tú en intimidad le digas. Pero ten cuidado. La historia de 3 pastores que dijeron, estamos en un retiro, vamos a compartir nuestras debilidades los unos con los otros. ¿Quién empieza? Y uno dijo, bueno, yo voy a ser el primero. ¿Cuál es mi debilidad? Mi debilidad son las mujeres. ¿Y tú? Mi debilidad es el dinero. Tengo codicia y avaricia de tener más. Bueno, faltas tú. Mi debilidad es el chisme y estoy loco porque se acabe esta reunión. Primero hay que saber dónde pisamos. Un Señor, una fe, un bautismo. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a bendecir a otros. Mi hermanito Pedro, ¿dónde está Pedro? Pedro vino hoy, lleva 22 días en Miami. Y yo le dije, me dijo, yo vengo de una iglesia muy, muy avivada en Cuba. Lo acabo de conocer. Y yo le dije, ¿cuál es? Y me dijo el nombre y me dijo la denominación. Probablemente la mayoría de ustedes ni ha oído jamás esa denominación.
es una denominación que viene de Alemania, de hace cientos de años, que vinieron aquí a colonizar y a evangelizar Estados Unidos. Y yo pensé, yo no tengo que averiguar más nada, este es mi hermanito en la fe. Y gloria a Dios que hay un lugar allá. Vamos a orar por tu iglesia, Pedro, que se aviven más, porque con la candela que están pasando necesitan la gracia de Dios allí, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿En qué ciudad está tu iglesia? En Artemisa, allí en lo que era antes Pinar del Río. ¿Sí? Sí, antes era Pinar del Río. Yo sé que las cosas han cambiado últimamente, pero yo soy de la vieja guardia. Bueno, pues vamos a orar que Dios derrame su espíritu ahí y gloria a Dios por tu iglesia. Qué bueno. Que Dios nos ayude a buscar la unidad del cuerpo de Cristo. En Cristo estamos todos unidos. Créanme, que el día que nos encontremos con el Señor, porque tú seas de un grupo o de otro, no te vas primero. Nos vamos todos al mismo tiempo. Todos nos vamos a encontrar al mismo tiempo. Lo importante es que seamos cristianos. Porque personas pueden pasar por la iglesia y oír el mensaje, pero el mensaje no pasar por ellos. Eso es posible. Que Dios nos libre. Por eso el mensaje es: Dios te ama. Dios detesta nuestros pecados, pero ama al pecador. Dios detesta el pecado. Dios no puede convivir ni resistir el pecado, pero ama al pecador. Si Dios no amara al pecador, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaría yo, mis queridos hermanos? ¿Dónde estaría yo? Lo que Dios me ha perdonado a mí. Lo que Dios me ha perdonado. Lo que hice yo cuando tenía la edad de esos muchachitos que estaban aquí esta mañana. Y Dios me pasó la película por delante y me dijo: ¿te acuerdas de dónde yo te he sacado? Por eso tenemos que acordarnos de lo que Dios ha hecho. Nada más que Dios nos puede sacar del pozo, del lugar donde están las cosas putrefactas. El Señor nada más. Jesucristo te ama. Quiere perdonar tus pecados, pero tú tienes que admitir y decir: yo tengo pecado. Si tú no reconoces que tú eres pecador, Jesucristo no te puede salvar. Él puede salvar al que diga: Jesús, estoy perdido, sálvame. Al que clama y aclama al Señor, y al que invoca el nombre del Señor, dice la Biblia que será salvo. Por eso dijo el apóstol Pablo que si tú o yo, cualquier persona, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvados y perdonados. Con la boca se confiesa y con el corazón se cree. ¿Eres tú capaz de hacer eso? Eso fue lo que hice yo cuando tenía 20 años, que recibí a Jesucristo y Él me oyó. Me oyó y le dije: Señor, estoy perdido. Señor, estoy perdido. Sálvame. Y nada más que porque le dije eso al Señor, Jesucristo hizo así, extendió su mano y me dio vida eterna. Jesús dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Cristo entró en mi vida y los cambios empezaron a suceder de una manera vertiginosa. Cuando uno tiene fe verdadera, algo va a haber una evidencia en la vida de uno. Mi oración es que la haya en ti. Vamos a tener un momento de oración. Padre, hoy te damos gracias. Te pedimos, Dios, que nos ayude, Señor, a no mirar las diferencias. Ayúdanos a unirnos con las cosas que tenemos en común. Hoy te rogamos, Señor, que los cristianos se unan en Estados Unidos, que nos unamos en el mundo entero, que lleguemos a un lugar donde nunca hemos conocido a nadie y que alguien que le digamos: yo soy cristiano, que nos abrace como si fuera nuestro hermano de toda la vida. Ayúdanos, Dios, a hacer así. Ayúdanos a hacer así. Ayúdanos, Dios, a no dejarnos llevar por la corriente de otros cristianos que lo que quieren es señalar todos los defectos y las cosas erróneas que tienen otros grupos cristianos.
Ayúdanos, Señor, a ver la tremenda unidad que hay en el cuerpo de Cristo. Te pedimos lo mismo para Estados Unidos, Dios. Señor, te pedimos que igual que nosotros queremos deponer nuestras diferencias, que en este país personas puedan deponer, echar a tierra sus diferencias ideológicas y que sean primero norteamericanos. Amor por Estados Unidos, Dios. Trae unidad a esta nación, tráele unidad a esta nación, te lo rogamos. Salva América. Sálvanos de los ciclones en esta temporada ciclónica del 2024. Solo tú nos puedes salvar, Dios. Ponemos nuestra fe en ti. Te damos gracias por este día. Te pedimos tus bendiciones para todos los que estamos aquí. En esta mañana, si usted reconoce que Jesucristo es su Salvador, yo voy a estar aquí. Venga y dígamelo. Yo he aceptado a Cristo hoy. Si hoy es su día, queremos tener el gozo de tener un hermano o una hermana más, por favor hágalo. Que hoy sea el día donde usted confiesa y cree que Jesucristo es su Salvador. Gracias, Dios. Te lo pedimos todo esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. 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 Bueno, que Dios les bendiga, que tengan tremenda semana. Nos veremos el fin de semana y pronto vamos a reanudar todas nuestras actividades después de este verano. Que Dios les bendiga. Buenos días.